¿Qué esperanzas puede albergar un niño que nace entre la tierra polvorienta y las montañas impasibles de la Sierra de Oaxaca? ¿Existen todavía los milagros, o solo son historias que contamos para soportar el peso de los días? Y si existen, ¿puede Dios hablar a través del silencio de un estómago vacío y el eco de unas palabras olvidadas? La madrugada se aferraba a la única habitación de la casa de adobe, colándose por las rendijas de la madera como un suspiro helado. Dani para los pocos que le hablaban, abrió los ojos. No sobre una cama, sino sobre un petate desgastado, bajo una frazada que era más agujeros que tela. A sus 12 años, su primer plan del día era sencillo: quedarse allí, convertirse en una piedra más, invisible. Pero una voz, desgastada como la madera de la puerta, lo atravesó. Dani, es hora de ir a la iglesia. ¿A quién le podía apetecer ir a la iglesia un domingo por la mañana? Sobre todo cuando sabías que tu lugar allí no era entre los bancos de devoción, sino en el rincón de los señalados. Él era el cabecilla de las bromas, el que hacía reír a costa de sí mismo para que no lloraran por él. Estaba marcado, por sus pantalones rotos en la rodilla, por su español titubeante que a veces se mezclaba con el zapoteco, por el hambre crónica que asomaba en sus ojos. Los maestros lo miraban con una mezcla de lástima y fastidio, los otros niños, con la cruel curiosidad con que se observa algo distinto. Se levantó de mala gana. Su pelo, negro como el carbón, era un caos rebelde. Su ropa no era solo pobre, era un reflejo fiel de su interior, descosida, fría, resignada. Al pasar a la cocina, solo encontró el aroma fantasmal de comidas pasadas. El silencio era el único menú. Su genio, una coraza áspera que había construido ladrillo a ladrillo, se endureció aún más. Vio a su madre, Magdalena, inclinada sobre su padre en un catre, cambiándole las vendas con manos que temblaban de cansancio. Oyó el llanto agudo de Juanito, su hermano de 1 año, que su madre mecía con un brazo mientras con el otro atendía al enfermo. Ese llanto, que debería partir el alma, rebotó en la armadura de Dani. No había espacio para más ternura. La ternura no llenaba el vacío. Salió sin despedirse, empujado más por el instinto que por la fe. La iglesia, al menos, estaría techada. Tal vez encontraría un poco de calor corporal entre la gente y, con suerte, después del servicio, una taza de atole caliente que le ofrecieran por lástima. Ese era su milagro cotidiano, la caridad tibia. La iglesia era un refugio blanco y azul, pequeña y persistente contra la inmensidad gris de la sierra. Dani se deslizó hasta el último banco, cerca de la puerta, preparado para desconectar. La maestra de la escuela dominical, la señora Elisa, una mujer de rostro sereno como un lago al amanecer, comenzó a hablar. No gritaba. Hablaba en un tono que parecía acariciar cada palabra. Hoy no hablaba de reglas ni de culpas. Hablaba del futuro. Abrió una Biblia grande y desgastada y leyó, con una voz clara que cortó el frío del ambiente. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Era del Apocalipsis. Capítulo 21. Cielos nuevos y tierra nueva. Dani,
que jamás había puesto atención a una lección completa, sintió que las palabras no entraban por sus oídos, sino que se colaban directamente por alguna grieta de su coraza. Ya no habrá más llanto. Miró, sin querer, las manos de su madre en su memoria. Ni clamor. Escuchó el eco del llanto de Juanito. Ni dolor. Vio el rostro contraído de su padre. Yo hago nuevas todas las cosas. La señora Elisa continuó, explicando que era una promesa. Un futuro no pintado con la misma tiza de miseria del presente, sino creado desde cero. Un lugar donde lo primero, lo roto, lo doloroso, simplemente, pasaba. Y daba paso a lo nuevo. Por primera vez en su vida, Dani no escuchó una condena o un sermón. Escuchó una posibilidad. Una esperanza que no era un pan para hoy, sino una semilla para un mañana inconcebible. No era la promesa de una riqueza material, su mente, práctica, ni siquiera podía imaginarla, sino la promesa de un fin. El fin de la vergüenza, del frío interno, del peso insoportable de ser una decepción andante. En ese instante, en la penumbra del último banco, con el estómago rugiendo y el corazón latiendo a un ritmo nuevo, Dani sintió lo impensable. No vio un Dios lejano en un trono. Sintió una presencia tan cercana y tangible como la voz de la señora Elisa, hablándole solo a él, a través de unas palabras escritas hacía siglos. Le hablaba de un futuro. Y ese futuro, por primera vez, no le daba miedo. No hubo luz cegadora, ni voces del cielo. Solo un niño pobre, con la ropa rota, cuya mente árida y llena de espinas sintió que caía sobre ella una lluvia suave y pertinaz. La lección terminó. Los demás niños salieron corriendo. Dani se quedó unos segundos más, mirando el frente vacío. Algo dentro de él, algo duro y helado, había girado. No era un cambio de 180 grados, hacia un destino claro. Era un giro completo, de 360 grados, una sacudida que lo devolvía al mismo punto de partida, la misma casa, la misma pobreza, el mismo frío, pero con una mirada radicalmente distinta. Ahora miraba el mismo mundo, pero con una pregunta nueva plantada en el alma, ¿y si lo nuevo puede comenzar hoy? Después de aquella clase donde se habló del cielo, algo se quebró y a la vez se sembró en el interior de Dani. La promesa de un cielo nuevo y tierra nueva no era, para él, una fuga hacia un futuro lejano, sino un plano para comenzar a construir ahora. Si Dios podía hacer nuevas todas las cosas, quizá esa obra podía empezar en el cuarto oscuro que compartía con las sombras y el olor a enfermedad. El cambio no fue dramático en su exterior, pero sí radical en su intención. Comenzó por lo único sobre lo que tenía algún control, su rincón del petate. Lo barrió con esmero, ordenó sus escasas pertenencias, un par de camisas, un pantalón menos roto, como si estuviera preparando el altar de algo sagrado. Luego, tímidamente, ofreció ayuda a su madre. «Déjame a mí, ama», murmuró una tarde, tomando de sus manos cansadas la cazuela para lavar. Magdalena lo miró con una suspicacia que se derritió en lágrimas silenciosas cuando vio que no era un gesto pasajero. En la escuela, el niño que solía escaparse para trepar cerros, comenzó a presentarse todos los días. Sus cuadernos, antes llenos de dibujos o vacíos, empezaron a poblarse de letras torpes pero persistentes. Hacía la tarea bajo la tenue luz de una vela, usando los márgenes de viejos periódicos cuando el papel escaseaba. El genio insoportable se aquietó,
transformándose en una determinación silenciosa que a muchos les resultó más desconcertante que sus antiguas travesuras. Este nuevo camino no le granjeó amigos, sino fronteras. Sus antiguos compañeros de picardías lo acorralaban en el camino a casa. «Miren al santito», le gritaban. «¿Ya te vas a volver cura, Dani?». Sus bromas ahora tenían un filo más cruel, un desprecio por el que había osado salir del lodo compartido. Pero el refugio que esperaba encontrar entre los hijos de las familias cristianas tampoco se materializó. Para ellos, Dani seguía siendo una etiqueta andante, el soberbio, el mentiroso, el ratero. El pasado es una prisión de la que cuesta mucho liberar a los demás. Sus intentos por acercarse chocaban contra un muro de sonrisas frías y recuerdos desconfiados. «Siempre será el mismo», susurraban. Dani caminaba así, en una tierra de nadie, sostenido solo por el eco de aquella promesa. Los meses pasaron, teñidos de una lucha callada. La fe de Dani no era un sentimiento dulce, sino un hueso duro de roer, algo a lo que aferrarse cuando el hambre o la burla mordían. Y entonces llegó el concurso de la escuela. Un acrónimo con las letras del nombre propio, basado en versículos de la Biblia Reina Valera 1960. Para otros niños, fue una tarea curiosa. Para Dani, fue una misión. Nadie lo supo entonces, pero Dani no tenía Biblia. La suya era una construcción de retazos, los versículos que recordaba de la iglesia, las frases que la señora Elisa escribía a veces en la pizarra. Los pedazos que copiaba a escondidas del libro de otro alumno durante los descansos. Para el acrónimo de Daniel, pasó noches enteras hilando memorias, buscando conexiones, descifrando el código de un libro que no podía sostener en sus manos. De como en Dios es mi salvación, Isaías 12:2. A como en aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, Salmo 23:4. N como en no me dejarás en el polvo, Salmo 16:10, parafraseado de su memoria. Y como en inclino mi corazón a tus testimonios, Salmo 119:36. E como en él es mi refugio, Salmo 62:7. L como en lámpara es a mis pies tu palabra, Salmo 119:105. Ganó. Cuando su maestro, el señor Ruiz, un hombre de bigote gris y modos severos, lo llamó al frente para felicitarlo, le preguntó: «Daniel, tu interpretación es profunda, ¿qué Biblia comentada usaste?». Dani, con los ojos bajos, confesó: «No tengo Biblia, maestro. Lo busqué, en mi cabeza». El silencio en el salón fue absoluto. El señor Ruiz lo miró, no con lástima, sino con el asombro de quien descubre un diamante en un lote de carbón. Aquella tarea, un reto casi imposible, había sido conquistada con pura fe y memoria obstinada. A la semana siguiente, el maestro llegó con un paquete pesado y rectangular, envuelto en papel periódico. Era una Biblia Reina Valera 1960, usada, con las esquinas gastadas y páginas subrayadas. «Esta fue de mi hijo», dijo con voz ronca. «Creo que en tus manos seguirá viva». Esa Biblia se convirtió en su tesoro y su herramienta. Ya no era un libro abstracto, sino la lámpara que iluminaba su camino real. La estudió con la avidez con que un hombre perdido en el desierto bebe agua. Sus páginas se volvieron su sostén cuando la tuberculosis se llevó a su hermano pequeño, Juanito. Aferrado al Salmo 34 horas y 18 minutos, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, Dani encontró un consuelo que no anulaba el dolor, pero lo acompañaba. Años después,
cuando su padre exhaló por última vez en el catre, las palabras de Apocalipsis 21:4 resonaron con una nueva, y dolorosa, claridad: ya no habrá más muerte. El giro inesperado no vino de una tragedia, sino de una transformación silenciosa. Su hermana Letty, con quien solo había compartido rencores y palabras ásperas, empezó a observar la tenaz luz que ahora guiaba a su hermano. Curiosa, luego intrigada, finalmente conmovida, pidió que le leyera. Juntos, en la cocina de aquella casa que había conocido tanto llanto, descubrieron un nuevo lenguaje, el de la oración y la fe compartida. Letty dejó de ser la hermana distante para convertirse en su compañera de batalla espiritual, la primera fruta tangible del cambio en Danny. Al cumplir los 18, con una fe templada en el fuego de la pérdida y el rechazo, Danny dio un paso que parecía tan imposible como aquel acrónimo: mudarse a la ciudad para continuar sus estudios. El mundo, más grande y frío que la sierra, lo recibió con indiferencia. Pero la lámpara iba con él. Y entonces, la providencia, que a menudo se viste de casualidad, le presentó a la familia Mendoza. En una pequeña iglesia a la que asistió el primer domingo, sintiéndose más solo que nunca, don Roberto, un carpintero de manos callosas, se acercó. «Eres nuevo, ¿verdad? Tienes la mirada de quien viene de lejos. En mi casa hay un cuarto pequeño. No es lujo, pero es seco y caliente». Esa familia no lo tomó como un proyecto de caridad, sino como un hijo más. Le dieron un hogar, sí, pero más importante, le dieron un espejo donde ver reflejada su propia dignidad restaurada. Con su apoyo, Danny no solo estudió, empezó a florecer. Pero justo cuando el futuro comenzaba a dibujarse con líneas de esperanza, una noche, revisando sus escasas posesiones, Danny no encontró la Biblia. La buscó con creciente pánico. No estaba en su mochila, ni bajo la cama, ni en la mesa de la cocina de los Mendoza. Un nudo de frío se le formó en el estómago. Había perdido muchas cosas en la vida, pero no eso. No la lámpara. ¿La había dejado en la biblioteca pública? ¿Se le habría caído en el bullicioso autobús? La sensación fue la de un navegante que, de pronto, ve desaparecer el faro en la tormenta. Esa pérdida, pequeña y enorme a la vez, lo enfrentó a una pregunta crucial: ¿había construido su fe sobre la promesa, o sobre el libro que la contenía? La próxima decisión que tomara, en la quietud angustiosa de esa habitación prestada, revelaría de qué estaba verdaderamente hecho el muchacho que una vez solo esperaba milagros de atole caliente. La verdadera prueba no era encontrar la Biblia, sino encontrar la fe cuando ésta parecía haberse perdido con ella. La Biblia no apareció. La buscó durante días, recorriendo cada rincón del camino entre la casa de los Mendoza y la escuela, con el corazón encogido. Pero en ese vacío, Danny descubrió algo que lo estremeció: las palabras no se habían ido. «Lámpara es a mis pies tu palabra», decía el Salmo, y ahora entendía que la lámpara no era el papel y la tinta, sino la verdad grabada en su espíritu. Los versículos brotaban en su mente para consolarlo, para guiarlo, para corregirlo, con una claridad que el objeto físico nunca le había dado. La fe, se dio cuenta, había echado raíces más profundas que la posesión. Había pasado de tener una Biblia a ser habitado por su mensaje. Años después, en un mercado de libros usados, encontraría una edición idéntica, pero aquel momento de pérdida fue su crisálisis. Su dependencia migró de lo externo a lo interno. Los años pasaron como un río, llevándolo a través de estudios, trabajos modestos y un llamado que crecía como el rumor de un río subterráneo: volver.
No a la pobreza, sino a la raíz. No como el niño señalado, sino como un hombre que había sido forjado en el mismo fuego que consumía a su pueblo. Y así, un día de verano, Dani cruzó de nuevo el umbral de la pequeña iglesia blanca y azul. Ahora, el pastor Daniel, de pie frente al mismo banco donde una vez se escondió, miraba los rostros familiares y nuevos. Había ancianos que recordaban al niño huraño, jóvenes que solo conocían la leyenda, y niños con los ojos brillantes y los pantalones desgastados, que eran espejos de su pasado. No vine a contarles una historia de éxito, comenzó, su voz ya no áspera, sino serena como la tarde en la sierra. Vine a recordarles algo que un día me salvó la vida, la promesa de que lo primero, lo roto, lo doloroso, puede pasar. Y da paso a lo nuevo. Contó su historia. No como un cuento de hadas, sino como un testimonio de tierra seca regada por una lluvia inesperada. Habló del frío, de la burla, de la etiqueta que pesa más que una losa. Habló de su padre, de Juanito, de la soledad que era su único almuerzo. Y luego, con los ojos brillando, habló de la clase dominical, del acrónimo escrito con versículos memorizados, de la Biblia prestada y perdida, de la familia que lo acogió sin conocer su valor. Dios no me escogió cuando ya era algo valioso a los ojos del mundo, dijo, posando su mirada en los niños del último banco. Me vio cuando lo único que tenía era un corazón lleno de espinas y un futuro sin salida. Él no ve como nosotros. Nosotros vemos ropa vieja, nosotros vemos un pasado que mancha, nosotros vemos montañas que no se pueden mover. Él ve tierra fértil donde puede brotar un jardín. Él ve el corazón, y en el corazón más quebrantado, ve el lugar perfecto para construir un cielo nuevo. Su sermón no fue una lección teológica, sino una invitación abierta, un tendido de manos a través del tiempo. A usted, madre que no sabe cómo va a alimentar a sus hijos mañana, Él la ve. A usted, joven que se siente rechazado en todos lados, Él lo ve. A usted, padre enfermo que cree que ya no sirve para nada, Él lo ve. Y lo que Él ve no es su fin, sino su comienzo. La esperanza no llega cuando ya tienes fuerzas, llega justo cuando se te han acabado, para ser tu fuerza. La iglesia estaba en silencio, un silencio denso y cargado de emoción. Se podía oír el vuelo de un mosquito, el suspiro de un anciano. En ese momento, el pastor Daniel no era una figura distante, era la prueba viviente, sentada entre ellos. Había salido de aquel suelo y había regresado, no con riquezas, sino con la única riqueza que perdura, una fe probada por el fuego. Mi vida no es un milagro porque ahora esté aquí parado, concluyó. Mi vida es un milagro porque ese niño de 12 años, amargado y hambriento, no se rindió. Agarró el único hilo de luz que se le dio y no lo soltó, incluso cuando se quemaba las manos. Aferrarse a la esperanza es el acto más valiente que existe. Al final del servicio, los niños lo rodearon. Uno de ellos, especialmente callado, con una camisa demasiado grande, lo miró fijamente. Daniel se agachó hasta quedar a su altura. ¿Qué hay, amigo?, le preguntó. El niño solo señaló la Biblia en el púlpito. Con un nudo en la garganta, Daniel entendió. Al día siguiente, ese niño recibiría su propia Biblia, con un versículo escrito en la primera página: lámpara es a mis pies tu palabra, Salmo 119, 105. La historia de Dani no es una excepción. Es un recordatorio grabado en la piel de la humanidad. La circunstancia no tiene la última palabra. El rechazo, la pobreza, la pérdida, son capítulos duros,
pero no son el final del libro. En la economía de Dios, las piedras que los hombres desechan son, precisamente, las que Él elige para construir los cimientos de algo hermoso y perdurable. No importa en qué sierra te encuentres hoy, sea de concreto o de soledad, no importa qué etiquetas te hayan pegado o cuántas veces hayas fallado. El mismo Dios que vio más allá de las apariencias de un niño en Oaxaca, te ve a ti ahora. Ve el potencial donde otros solo ven el problema. Ve la fuerza donde tú solo sientes cansancio. Ve un futuro nuevo donde tú solo ves un callejón sin salida. Tu valor no lo determina tu origen, sino tu destino. Y tu destino, con fe, puede ser transformado. La lámpara de su palabra aún ilumina los pasos más oscuros. La promesa de un nuevo comienzo sigue en pie, fresca y vigente, esperando a quien decida creerla y vivirla. Por eso, hoy, ante lo que estés enfrentando, recuerda, tu historia no ha terminado. El mejor capítulo puede estar por escribirse. Sigue adelante. Suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás las próximas historias que compartimos, todas pensadas para recordarte lo fuerte que eres. Y por favor, comparte este video. Hazlo llegar a esa persona que crees que necesita escuchar hoy que, a veces, perderlo todo, es justo el principio para descubrir algo mucho más valioso. Gracias por vernos. Hasta la próxima.